Evangelio de septiembre 14, 2014, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy domingo, día del Señor, es necesario que meditemos también un poco en la primera lectura que está tomada del Siráside. Voy a tomar solamente algunos datos. Cosas abominables son el rencor y la cólera. El pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y deja de odiar. Pues precisamente ya en el Antiguo Testamento nos están haciendo esta propuesta. A veces es rudo el pensar y perdonar. Es decir, si una persona, ya no digamos mi hermano, sino si un malandrín me está dañando cada X tiempo, ¿cómo quieres que lo perdone, Señor? Si cada vez me hace un daño, me roba la llanta del carro, yo no sé qué me pueda estar haciendo. ¿Cómo quieres que lo esté perdonando, Señor? Muchas veces cuando nos sentimos nosotros ofendidos es difícil de poder que podamos perdonar, sobre todo cuando creemos o justificamos que hay una injusticia grave en contra de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros partimos de nuestras propias injusticias, entonces es cuando vemos claramente la necesidad del perdón. Ya el libro del Siráside nos habla precisamente de que el rencor y la cólera son cosas abominables, pero que el pecador se aferra a ellas. Y nos advierte: el Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Cuando nosotros no practicamos la misericordia, caemos en este supuesto que nos dice el Señor. Jesús nos está hablando de este reino, del reino de los cielos, y del rey que va a ajustar cuentas con sus servidores, que somos cada uno de nosotros. Al primero que llama le debe mucho, como yo, y quizá como tú, y no tiene con qué pagar. Pero fíjate cómo se postra ese servidor delante del Señor y le dice: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Y el rey se compadece. Pero ese mismo servidor que debía tantos millones que no podía pagar, saliendo se encuentra a uno de sus compañeros que le debe poco, y aunque ha recibido el perdón del rey, no se conforma con todo lo que le perdonaron, sino que todavía quiere tratar de sacarle el poquito que le debe ese compañero, y lo mete a la cárcel, aun cuando el compañero también se postra y le dice las mismas palabras que él había dicho ante el rey para conseguir el perdón: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Cuando los demás se dan cuenta y lo van a acusar con el rey se enoja y lo mete a él a la cárcel.
y le pregunta, te perdoné toda la deuda porque lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo de ti? Y lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara todo lo que debía. Justamente esto mismo que dice acá el Sirácides, llevará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Dios hermanos, ¿realmente nos conviene que Dios lleve rigurosa cuenta de nuestros pecados? Yo creo que no. Yo creo que conviene mucho más hacernos como este siervo que ha recibido el perdón de muchos millones y no preocuparnos de las minudencias, de las pequeñeces, de las ofensas. Esto no quiere decir que no sigamos el derecho o la verdad. Si yo, por ejemplo, en mi casa se meten a robarme una y dos veces, y en cualquiera de esas veces yo puedo denunciar al que me robó y meterlo en la cárcel, tengo obligación de hacerlo. Mas no debo continuar con rencor en contra de aquella persona. A veces entendemos mal y pensamos que el perdonar es simplemente aceptar cualquier mal que nos venga. Y no necesariamente. Tenemos una obligación por el bien de los demás e inclusive por el bien de aquel que hace el daño, de denunciarlo y procurar que sea corregido. Pero lo que no debemos de hacer por ningún motivo es permitirnos el odio o el rencor. El odio y el rencor son como el cáncer, que aparte nos enferma físicamente, pero lo peor que nos acarrea es que nos enferma espiritualmente, nos aleja de Dios. Hoy, hermanos, digan conmigo, les suplico, recordando a aquel que más les ha ofendido o con quien tienen rencor, piensen en su nombre y digan, yo te perdono en el nombre de Cristo. Te perdono con el perdón de Cristo y le pido a Él que lo haga realidad en mi corazón. Aprendan a hacerlo. Hermanos, atrévanse a hacerlo. No con uno, sino con todos aquellos que les ofendan. Dios les bendiga.